Ok, en este video lo que vamos a hacer es demostrar si el estimador de la varianza que propongo aquí, en este caso concreto es un estimador de la varianza sumamente común, que es básicamente la suma de las desviaciones al cuadrado respecto de la media para un muestreo aleatorio de tamaño n. Entonces, lo que estoy suponiendo son dos cosas, ¿no? El muestreo es de tamaño n, por eso mi suma está indexada desde 1 hasta n. Y la segunda cosa que estoy suponiendo es que la x barra es simplemente la suma desde i igual a 1 hasta n de todas las observaciones divididas entre el número total de elementos de la muestra. Bien, dicho esto, entonces lo que voy a hacer es tratar de mostrar si bajo esta condición de estimador se cumple mi condición de integramiento, que es que el valor esperado de sigma cuadrado gorrito, sigma cuadrado estimado, sea igual a sigma cuadrado. Bien, para demostrarlo lo que tengo que hacer entonces es simplemente desarrollar el problema del valor esperado, verificar a qué puedo llegar. Bien, pues como primer paso lo que voy a hacer es tomar el valor esperado de sigma cuadrado. Esto implica entonces tomar el valor esperado de la siguiente expresión, que es 1 entre n de la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado. Bien, ahora, lo que voy a hacer en este caso es simplemente desarrollar el binomio que se incluye dentro de la suma. Por lo tanto, lo que voy a tener es lo siguiente, es el valor esperado de 1 entre n de la suma desde i igual a 1 hasta n de xi cuadrado menos 2 veces xi por x barra más x barra cuadrado. Es la forma de desarrollar simplemente esta operación. Ahora, lo que puedo hacer es sacar el valor esperado, el 1 entre n, y acomodar todo en términos del valor esperado y de la suma. Recordemos que el valor esperado es un operador lineal, por lo tanto, entra y abre la suma, o la resta en su caso, y saca el escalar que es 1 entre n. Por lo tanto, podemos acomodar esto como 1 entre n de la suma desde i igual a 1 hasta n del valor esperado de xi cuadrado menos dos veces la suma, sería en este caso dos veces la suma desde, bueno, voy a dejarlo ahorita así, xi por x barra, valor esperado de esto, más el valor esperado de x barra al cuadrado. Todo esto en este término. Bien, todo esto en términos de suma. Ahora, lo que sabemos es que x barra es simplemente la suma de todos los valores divididos entre ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar ese resultado y aplicar el valor esperado a esa operación de suma. Entonces, sigo teniendo ya afuera 1 entre n de la suma desde i igual a 1 hasta n del valor esperado de xi al cuadrado. Al final voy a retomar quién es este xi al cuadrado, menos 2 veces, es lo que puedo hacer, sacar el 2, menos 2 veces entre n del valor esperado de esta expresión, que sería xi por la suma desde i igual a 1 hasta n de la suma de xi. Entonces, lo único que hice en este caso fue descomponer la media, sacar el 1 entre n del valor esperado y quedarme con esta expresión. Más el último componente, que sería simplemente 1 entre n al cuadrado del valor esperado de la suma desde i igual a 1 hasta n de xi. Todo esto cuadrado. El valor esperado. Bien. Ahora, voy a operar entonces con estas operaciones. Bien.
voy a separar, a operar cada uno de sus componentes de forma separada. Entonces, lo que voy a hacer es primero darle un tratamiento a quién es esta suma y después daré en un segundo momento a quién es esta otra suma. Bien, entonces, en el primer caso, para la primera suma, ambas sumas las voy a desarrollar en diferente color para que se distinga del procedimiento que traemos como procedimiento principal. Entonces, voy a desarrollar quién es el valor esperado de xy por la suma desde y igual a 1 hasta en xy. Bueno, y esto simplemente sería el valor esperado de la siguiente expresión. Sería xy por x1 más xy por x2 más así hasta xyésimo por xn. Esto es lo que tendría yo si desarrollo simplemente si descompongo, digamos, esta operación. Ahora, el valor esperado es un operador que puede entonces tomar el valor esperado de cada uno de los elementos de esta suma. Por lo tanto, lo que tendría es algo como esto. Tendría el valor esperado de xy por x1 más el valor esperado de xy por x2 más, aquí continuaría hasta el valor esperado de xy por xn. Bien. Ahora, cada uno de estos elementos que tengo aquí, xy por x1, xy por x2 y así hasta xy por xn, parecen elementos que en un principio podrían ser conocidos para nosotros. Y simplemente recordemos una cosa más. Voy a hacer aquí otro pequeño paréntesis y lo voy a incorporar en color verde para separarlo de este procedimiento secundario. Entonces, digamos que un procedimiento o un paréntesis en un nivel, en un tercer nivel, sería lo siguiente. Lo que sabemos también es que en estadística o en la estadística que hemos planteado es que la covarianza entre las variables, estamos suponiendo que es 0. La razón es que es un muestreo aleatorio y por lo tanto podemos asumir que la covarianza de cualquier elemento xy, xj es igual a 0 para todos los casos que tomemos. Pero bueno, por definición sabemos que la covarianza entre dos variables es simplemente el valor esperado de xy por xj menos la media al cuadrado. Ahora, si esto es igual a 0, entonces esto implica, la conclusión podría ser que mi al cuadrado es igual simplemente a el valor esperado de xy por xj. Esto es para todo y distinto de j, siempre que y sea distinto de j. Ahora bien, ¿qué pasa para los casos en los que y es igual a j? Es decir, lo que implicaría es qué pasa cuando tomo el valor esperado de xy cuadrado. Eso es lo que trataría de responder en este punto. Bueno, lo que yo sé, o lo que yo también puedo inferir para responder quién es este valor, es, digamos que esa es mi pregunta, ¿quién es este valor? Bueno, me puedo retornar al concepto más básico de varianza. Varianza es simplemente el valor esperado de xy cuadrado para cualquier x variable aleatoria xy menos la media al cuadrado. Por lo tanto, lo que puedo concluir es que en general el valor esperado de xy cuadrado es igual a sigma cuadrado más mu cuadrado. Esto pasa siempre, ¿no? Bien, ahora, entonces voy a tomar estos resultados que voy a marcar ahora en rojo. Entonces tengo por un lado este resultado y tengo por otro lado este otro resultado. Estos dos resultados los necesito fundamentalmente para responder a esta expresión que tengo aquí marcada en la azul. Entonces, lo que quiere decir es que dado los resultados que mostré abajo, es que cada uno de estos elementos, cada uno de los valores esperados de xy por x1, xy por x2, así hasta xy por xn, debería de poderse responder con los dos resultados que mostré abajo. Lo que sabemos es que cuando la primera variable tiene un índice distinto de la segunda, eso siempre debería de ser igual a mu cuadrado. Ese es mi primer resultado que tengo marcado aquí. Cuando son iguales, es decir, cuando tengo
a la variable al cuadrado, el resultado debería ser simplemente sigma cuadrado más mu cuadrado. Y eso pasa aquí. Pasa que existen n-1 casos en los cuales xy se multiplica por una variable distinta de xy. Solo habrá un caso, uno de todos los casos enésimos que están aquí, que tendremos xy por xy, es decir, xy al cuadrado. Solo uno de todos los múltiples casos que están dentro de esta serie de suma, dentro de esta suma. Por lo tanto, mi procedimiento lo voy a continuar aquí abajo. Entonces, eso quiere decir que mi valor esperado de la suma que ven correspondiendo, que es xy por la suma desde igual a 1 hasta n de xy, esta debería de ser igual simplemente a mu cuadrado para un primer caso, para el segundo caso mu cuadrado también, así hasta una posición iésima dentro de toda esta serie, que debería ser mu cuadrado más sigma cuadrado, solamente para un caso. Para todos los demás debería de ser mu cuadrado. Por lo tanto, mi respuesta a esto sería que esto es igual a n veces mu cuadrado más sigma cuadrado. Esa sería mi respuesta en este momento para este primer componente. Vale, entonces ahora respondamos mi segundo componente, que también quiero encontrarle una expresión. Entonces, mi segundo componente de interés es este otro componente, es qué pasa cuando tengo la suma de i igual a 1 hasta n, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, desarrollemos un poco esa suma. Entonces, lo que me quiero preguntar ahora es quién es el valor esperado de la suma desde i igual a 1 hasta n de xy, todo esto cuadrado. ¿Quién es el valor esperado de esto? Bueno, lo que puedo hacer es simplemente desarrollar el problema, que consiste en tomar el valor esperado de x1 más x2 más así hasta xn, que multiplica a x1 más hasta xn. Y puedo cerrar simplemente aquí ya y bracket. Bien, ahora entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Lo que tengo es que tengo el valor esperado de x1 por, en el caso de la primera entrada de la suma, por todos los demás de la segunda suma. Sería x1 por x1 más x1 por x2 más así hasta x1 por xn. El segundo, como segundo componente tendría ahora x2 por x1 más x2 por x2 más así hasta xn, perdón, x2 por xn más, y podría continuar así hasta xn por x1 más xn por x2 más así hasta xn por xn. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es simplemente n veces la misma multiplicación, con la variación de que en el primer caso tendría yo un cuadrado en el primer elemento, en la segunda suma tendría un cuadrado en el segundo elemento y así hasta el último caso que tendría yo un cuadrado en el último elemento, pero tendría n veces repetir esta suma. Una vez que aplico el valor esperado, entonces tendría yo algo más o menos como lo que sigue. Sería el valor esperado de x1 al cuadrado más el valor esperado de x1 por x2, más así me iría hasta el último caso, que sería el valor esperado de xn al cuadrado. Todos estos yo ya sé responderlos. Yo sé que para los casos en los que son x al cuadrado o xy al cuadrado, yo sé que eso simplemente son mu cuadrado más sigma cuadrado. Para todos los demás casos son simplemente mu cuadrado. Así me iría hasta mu cuadrado, para el siguiente mu cuadrado, y el siguiente sería mu cuadrado más sigma cuadrado, así hasta mu cuadrado, excepto para el último, que sería sigma cuadrado más mu cuadrado. Por lo tanto, mi conclusión es que después de agrupar todos estos, es que yo sé que en cada un, digamos, n veces tengo el siguiente caso. Tengo n veces mu cuadrado más sigma cuadrado. Esto lo tengo para la primera serie de multiplicaciones, más la segunda serie de multiplicaciones sería exactamente igual. N por mu cuadrado más sigma cuadrado,
Así hasta la última serie de multiplicaciones, que sería n por mu cuadrado más sigma cuadrado. O dicho de otra manera, simplemente tengo n veces el mismo factor. Tengo entonces n cuadrado veces mu cuadrado más n por sigma cuadrado. Y eso sería mi segundo componente. Bien. Ahora me voy a regresar, por lo tanto, a mi operación principal. Y mi operación principal era simplemente responder porque el valor esperado de sigma gorrito cuadrado era igual, entonces, a lo que yo había llegado hasta este momento, que era 1 entre n, de la suma desde igual a 1 hasta n, ¿bien? Del valor esperado de x y cuadrado, menos 2 veces el valor esperado, y le había puesto 2 veces entre n el valor esperado de xy por la suma de xy desde igual a 1 hasta n, más, me faltaba aquí un componente, más, le había puesto 1 entre n al cuadrado del valor esperado de la suma desde igual a 1 hasta n de xy cuadrado. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, lo que tengo es que yo ya sé quiénes son cada uno de estos componentes. De hecho, yo ya sé quién es el componente que me faltaba aquí, que era xy cuadrado. Y yo sé que este xy cuadrado es simplemente sigma cuadrado más mío. Entonces, lo que tengo es que esto se vuelve 1 entre n de la suma desde igual a 1 hasta n de sigma cuadrado más mi cuadrado, este es el primer componente, menos 2 entre n de la que había encontrado, que este caso era n por mu cuadrado más sigma cuadrado, más el segundo componente, que era 1 entre n al cuadrado de n al cuadrado por mu cuadrado más n veces sigma cuadrado. ¿Sí? Y todo esto era suma. Por lo tanto, esto se repetiría n veces. Entonces, vamos a agrupar primero términos semejantes. Entonces, lo que tengo es 1 entre n de la suma desde igual a 1 hasta n. Lo que tengo aquí es simplemente tengo sigma cuadrado más mu cuadrado menos 2 veces mu cuadrado menos 2 veces entre n de sigma cuadrado más mu cuadrado más sigma cuadrado entre n. ¿Sí? Si agrupo términos semejantes, lo que me queda es que esto es simplemente 1 entre n de la suma desde igual a 1 hasta n de sigma cuadrado debería de ser menos sigma cuadrado entre n. Y eso está sumado n veces, por lo tanto, el resultado sería 1 entre n que multiplica a n por sigma cuadrado menos sigma cuadrado. Bien. Puedo factorizar a sigma cuadrado, lo que implica que esto es igual a sigma cuadrado que multiplica n menos 1 veces entre n. Bien, y ya acabé. Lo que encuentro es que en efecto esto no es igual a sigma cuadrado. Es muy cercano, pero no es igual. Por lo tanto, en general es un estimador cercano. Si bien lo que podemos hacer es utilizar el teorema que vimos en clase, de que podemos tomar simplemente el límite cuando n tiende a infinito de qué le pasa a esta cosa, que sería sigma cuadrado por n menos 1 entre n. Cuando hacemos esto ciertamente es sigma cuadrado. Por lo tanto, podemos concluir que en general, cuando n es muy grande, el estimador pierde el cerco. Entonces, una de las primeras conclusiones para este análisis, que es lo que discutimos en clase, es que siempre que la muestra sea muy grande, este estimador es una buena propuesta de la varianza. Sin embargo, cuando la muestra es pequeña, no es un buen estimador porque tiene
un grado de sesgo. Ahora bien, la manera de corregir ese sesgo es simplemente construir un nuevo estimador y proponer el siguiente, digamos que mi estimador sea simplemente el siguiente, 1 entre n menos 1 de la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos x barra cuadrada. Si propongo este estimador, calculamos el valor esperado, lo que sabemos es que entonces debería yo llegar a una expresión que cuando tome el valor esperado de esto, es fácil ver que esto simplemente sería signo cuadrado. Se perdería el sesgo. Y es una manera, se puede ver más o menos inmediatamente después del resultado que mostraron. Bien, hasta aquí llego con este video del segmento que me faltaba de clase.